Vale, chicos, vamos a empezar el mensaje. Voy a haceros unas preguntas y quiero que cada uno responda para sí mismo, ¿vale? Cuando conoces a alguien, ¿en qué te basas para confiar en esa persona? O sea, si estuviéramos construyendo una amistad y la amistad fuera una casa de Lego, ¿cuáles serían tus cimientos? ¿Cuáles serían esas piezas que tú colocarías y que son muy importantes para ti para confiar en una persona? ¿Vale? Y quiero que cada uno responda sí mismo. ¿Cuáles son las cosas que hacen que confíes en alguien? Cada uno responde para sí mismo, ¿vale? Vale. Y tengo otra pregunta. ¿Qué promesas de Dios, porque la Biblia está llena de promesas, qué promesas de Dios están moldeando tu vida? ¿Qué promesas de Dios están cambiando tu manera de ver el mundo a día de hoy? ¿Vale? Quiero que cada uno también piense para sí mismo. ¿Hay alguna promesa que esté en tu corazón de Dios? ¿Esa promesa está cambiando tu vida? Y la tercera pregunta sería, ¿estás confiando en ella? ¿Estamos confiando en esa promesa que tienes en el corazón? Si la tienes, a lo mejor nadie tiene ninguna, pero ¿estás confiando en esa promesa? Hoy me gustaría ver qué cosas hicieron confiar a Abraham, ¿vale? Que se supone que es el padre de la fe, ¿vale? Así que Isaac nos va a poner ahora la Biblia leída, que la solemos escuchar, es dramatizada, la solemos escuchar en los grupos de hogar y la quería poner hoy también. Y por si alguien lo quiere seguir de su Biblia, es Génesis capítulo 22, ¿vale? La versión es NTV, nueva traducción viviente, que es la que escuchamos en los grupos. Así que cuando el Isaac quiera. Capítulo 22. Tiempo después, Dios probó la fe de Abraham. Abraham. Lo llamó Dios. Sí, aquí estoy. Toma a tu hijo, tu único hijo. Sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moriah. Allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. A la mañana siguiente, Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y llevó con él a 2 de sus siervos, junto con su hijo Isaac. Después cortó leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día de viaje, Abraham levantó la vista y vio el lugar a la distancia. Quédense aquí con el burro, dijo Abraham a sus siervos. El muchacho y yo seguiremos un poco más adelante. Allí adoraremos y volveremos enseguida. Entonces Abraham puso la leña para la ofrenda sobre los hombros de Isaac, mientras que él llevó el fuego y el cuchillo. Mientras caminaban juntos, Isaac se dio vuelta y le dijo a Abraham: ¿Padre? Sí, hijo mío. Tenemos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío. Así que ambos siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó un altar y colocó la leña encima. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Y Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo en sacrificio. En ese momento, el ángel del Señor lo llamó desde el cielo. ¡Abraham! ¡Abraham! Sí, aquí estoy. No pongas tu mano sobre el muchacho. No le hagas ningún daño, porque ahora sé que de verdad temes a Dios. No me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo. Entonces Abraham levantó los ojos y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos en un matorral. Así que tomó el carnero y lo sacrificó como ofrenda quemada en lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel lugar Yahvé-Jireh, que significa el Señor proveerá. Hasta el día de hoy, la gente todavía usa ese nombre como proverbio.
En el monte del Señor será provisto. Luego el ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo. El Señor dice: ya que me has obedecido y no me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo, juro por mi nombre que ciertamente te bendeciré. Multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable, como las estrellas del cielo y la arena a la orilla del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos, y mediante tu descendencia, todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Todo eso porque me has obedecido. Luego volvieron al lugar donde estaban los siervos y viajaron de regreso a Beerseba, donde Abraham siguió habitando. Vale. Lo primero de todo es, ¿alguien me puede decir algún versículo del Antiguo Testamento en el que Dios pida un sacrificio humano? ¿Existe o no existe? ¿Qué pensáis? ¿Alguien sabe alguno? No lo hay, ¿no? Es raro, ¿no? ¿No os parece raro? Lees este pasaje y dices, pero perdona, sacrificar al hijo, en mi mente pienso, estás loco, ¿no? Que Dios pida sacrificios humanos, que Dios pida sacrificio de un chaval. No sé si lo sabías, pero en la época de Abraham eso era común. En los dioses paganos de la época eso era común. ¿Y sabes lo que hacía la gente? La gente mataba a sus hijos, incluso bebés. Y bueno, había un dios Moloch, ¿vale? Que tenía las manos de oro, lo ponían en las manos, el bebé se quemaba y luego lo abrían en un horno. Bueno, hacían unas barbaridades los dioses de la época con tal de que pudieran tener hijos, que les fuera bien la vida. O sea, era una locura, ¿no? Para nosotros es rarísimo y no solo raro, sino incluso nos parece hasta contradictorio que el Dios de la Biblia pida esto. A mí me sigue pareciendo raro. Pero para Abraham no sería tan raro en ese sentido, porque él era de Ur de los Caldeos, ¿vale? Con toda probabilidad era un politeísta de la época. O sea, cuando el Señor lo rescató seguramente creía en todos esos dioses. Y que tu nuevo Dios te pida algo así no sería tan raro para él. Eso no significa que sea fácil. Está pidiendo que sacrificara a su hijo. Yo creo que ninguno de aquí sacrificaremos a nuestros hijos ni flipando. Así que, y por si fuera poco, la práctica común era degollar al animal, dejar que se desangre y luego quemarlo. O sea, qué fuertísimo. Parece que el Dios en el que creemos pide algo que los dioses paganos pedían. ¿Es que creemos nosotros en un Dios pagano? Lo iré resolviendo, tranquilo. ¿Por qué Abraham obedeció? ¿Por qué Abraham no puso pegas? El texto no nos dice que se resistiera en ningún momento. Se lo dijo y tal cual lo hizo. Lo cumplió y, como decimos aquí, y punto. No se planteó más. Como cuando un padre le dice a su hijo, hace lavavajillas y punto, es y punto. O sea, no hay más. Así que nada, llega al lugar, ata a su hijo, que según los eruditos, que sepáis que según los eruditos, esa palabra que se utiliza en hebreo puede variar entre un chaval de 14 hasta un chaval de 30. Así que, bueno, como los grupos de jóvenes de las iglesias de España, que están entre los 14 y hasta los 30, que ya no se hacen divisiones. Entonces, independientemente de la edad, sea de 14 o sea de 30, lo ata y lo va a degollar. De hecho, lo ató, porque lo ató, lo va a degollar para después quemarlo. ¿Es que nos hemos equivocado de Dios? ¿Es que creemos en un Dios pagano, los evangélicos? ¿Que estamos locos? En el 11 y 12 dice, mas el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y el ángel dijo, no extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado a tu hijo, tu único. Y yo te pregunto, y esto sí que quiero respuesta, ¿Dios necesita esa prueba para saber si confiarás o no? ¿Qué pensáis? ¿Entendí la pregunta? Dice, ahora sé que temes a Dios, ya que no has rehusado a tu hijo. ¿Dios necesita ponernos a prueba para saber si confías o no? ¿Qué creéis? ¿O es que Dios ya sabía cómo reaccionaríamos, ¿no? Entonces, ¿necesita probarnos? Si ya lo sabe, ¿cómo vas a Dios ya sabía cómo iba a reaccionar Abraham, ¿o no? Queremos que Dios es omnipotente, omnipresente.
Dios ya sabe qué decisiones vamos a tomar, y aunque las tomes libres, Él ya sabe que las vas a tomar en tu libertad. Pero las pruebas, sea que vengan de Dios, sea que vengan de la vida, que muchas vienen de la vida por nuestro pecado, nuestra consecuencia, o sea que vienen de Satanás, que ya no es prueba, sino que es tentación, Satanás quiere hundirte en la miseria y que te vayas al infierno, es su único objetivo, lo que el Señor quiere es fortalecernos y las pruebas nos ayudan a nosotros a refinar nuestra fe. Eres tú el que te das cuenta de si crees lo que crees. Nos ayudan a amar a Dios mejor. En la pandemia muchas personas aceptaron la fe. Muchas personas se acercaron a la fe, pero ¿sabías qué? Muchos se fueron de la iglesia. No sé si en nuestra iglesia creo que no tantos, pero en muchísimos otros lugares en medio de la pandemia vino una dificultad, dudaron de Dios y para casa. ¿Se fueron? Mostraron si había fe o no había fe, les sirvió para ellos mismos, ¿me entendéis? Porque Dios ya sabe lo que hay en el corazón. Dios no es tontito, Dios no le pillas... A Dios no se la cuelas, como decimos aquí. Así que las dificultades sacaron a la luz la fe de las personas. Para los que creen, su fe y amor por Dios salieron refinados. Para los que no creen, pues salieron que no creían. O que nunca creyeron, o que, bueno, su fe, bueno, no lo sé. Así que Dios les prueba a Abraham y Abraham responde positivamente y ahí es cuando viene el ángel y le frena, ¿no? No extiendas, versículo 12, no extiendas tu mano contra el muchacho ni le hagas nada porque ahora sé que temes a Dios ya que no me has rehusado a tu hijo, tu único de su mujer, ¿vale? No de la esclava, ¿vale? Entonces Abraham alzó los ojos y miró y aquí vio un carnero detrás de él trabado por los cuernos en un matorral y Abraham tomó el carnero y le ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham a aquel lugar con el nombre del Señor proveerá, que se dice hasta hoy en el monte del Señor proveerá. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. Y en tu simiente, en tu descendencia, serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. ¿Por qué Abraham obedeció sin ninguna objeción? ¿En qué se basaba su confianza? Se basaba en que, bueno, los dioses a los que seguía antes me pedían eso, así que es bastante normal que mi nuevo Dios me pida esto. ¿Su fe era ciega? ¿Qué pensáis? Podemos estar en desacuerdo, y estamos en desacuerdo, no pasa nada. ¿Creéis que la fe de Abraham era ciega? Podéis opinar, estemos en desacuerdo, ¿qué opináis? Han dicho por aquí no, ¿qué opinan los demás? ¿Pero era ciega? ¿Sin evidencias? Yo personalmente creo en un Dios que se ha dado a conocer. Creo en un Dios que por misericordia busca a sus criaturas para salvarlas. No tiene por qué. Dios no tenía por qué haberse mostrado, por qué haber venido a buscar a su criatura, pero nos ama y tiene misericordia y se da a conocer. Así que Dios habla con Abraham y lo saca de su tierra para bendecirle. Se le presenta, habla con él y le bendice. Y ¿ves, Luis? La fe es ciega. Luego él no vio dónde iba, ya, pero ¿no te parece evidencia que el Dios del universo te hable directamente y escuche su voz? Más evidencia imposible, ¿no? Le obedeció sin ver luego, claro, pero la evidencia de que Dios había presentado y le había hablado. Más evidencia que eso yo no sé vosotros, pero que Dios escucháramos su voz audible, ojalá, me encantaría poder escucharle y que me diga qué tengo que hacer. Tengo su palabra que también ya me dice las cosas, si no las hago, ¿para qué me va a hablar si es que ya me habla y no le hago caso? Pero el caso es que no obedeció sin ver. En un sentido, al principio escuchó y luego obviamente sí que no veía dónde iba, pero Dios me ha hablado y confío en él. Así que luego es verdad que su fe no es que fuera ciega, era en base a la evidencia anterior. Así que luego Dios dice que va a tener un hijo con su mujer, ¿vale? O sea, lo primero que Dios le dice, coge a Abraham, te voy a llevar a esta tierra. Vale, hago caso, voy para la tierra. Luego le dice, vas a tener una descendencia tremenda, ¿vale? Y claro, Sara tenía 65 años, Abraham tenía 75, estaban hechos unos chavales. Así que pasaron 11 años, y Sara, su mujer, desconfía y le propone una práctica, que para la época era casi lo común,
que era que se acostara con su esclava Agar y que tuviera un hijo, y a través de ese hijo es una descendencia oficial. Así que Abraham también desconfía, porque Abraham le dice que sí, no tiene problemas, dice que sí, pero ¿sabéis qué? Ese no era el hijo de la promesa. La desobediencia de Abraham tuvo sus consecuencias con esa mujer y ese hijo, siendo Ismael el descendiente principal, que entendemos, de los árabes, que dieron problemas al pueblo de Israel. No sé si leéis el Antiguo Testamento, veréis que los madianitas tuvieron luchas con el pueblo, así que incluso a través de esa descendencia tuvieron problemas el pueblo de Israel. Luego vino una religión que creo que todos conocemos, que creo que ha traído muchas guerras, muchas muertes y muchas cositas. Pero el problema no es tanto la guerra, me preocupa que presentan un Dios que nos salva, porque nosotros creemos que solo en Jesús hay salvación. Así que independientemente de lo mal que hayan hecho, el punto más malo de cualquier otra cosa es solo Jesús salva, no hay otro nombre que salve. Pero tampoco me quiero centrar en eso. Lo que, solo como detalle, este no es el punto principal, pero la desobediencia de Abraham tuvo consecuencias para el mundo, ¿vale? Y más de la que Abraham esperaría después de miles de años, ¿no? Pero la obediencia traería mucha más bendición. Tenemos un Dios justo, pero que es aún más grande en misericordia, se pasa de misericordia más que de justicia. Y dice en el 18... En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra porque tú has obedecido mi voz. O sea, simiente es descendencia. De tu descendencia van a ser benditas. Así que Dios prometió a un tío de 75 y a una mujer de 65 que van a tener un hijo. A los 11 años desconfían y tiene pues consecuencias para el mundo, ¿vale? Y en total esperaron 25 años para traer a su primer hijo como matrimonio, ¿vale? Así que eso quiere decir que Abraham vio que una mujer de 90 años tuvo un hijo. ¿Y qué pasa siempre con la palabra de Dios? Que se cumple. La palabra de Dios se cumple. Así que Dios le habla a Abraham. Abraham sale. Dios le promete un hijo. Se cumple. Y de hecho, cuando ya se cumple la promesa del hijo, la promesa siguiente de bendición se especifica un poquito más. Porque ya no es solo a través de tu descendencia, sino que dice que en tu hijo Isaac. ¿Vale? Al principio, como te he dicho, fue, te voy a bendecir a través de ti y a través de ti va a haber bendición en el mundo entero. Pero luego Dios le dice, ¿sabes qué? Será a través de Isaac, tu primer hijo. De hecho, lo dice en Génesis 17:19, dice, pero Dios dijo, no, sino que Sara, tu mujer, te dará un hijo y le pondrás el nombre Isaac, y estableceré mi pacto, su promesa, con él, pacto perpetuo para descendencia después de él. Así que Dios es un poquito más específico. Vale, sí, voy a bendecir a todo el mundo, pero será a través de Isaac, no a través de otro hijo, no a través del hijo de la esclava. ¿Vale? Así que a través de tu hijo Isaac verá tu descendencia. Así que Abraham pensó, si Dios promete, Dios cumple. La razón por la que Abraham no dudó en matar a su hijo, recuerdo, no es por su costumbre pagana. Os aseguro que no era por eso. ¿Y sabéis por qué? ¿A alguien le viene algún pasaje del Nuevo Testamento que especifica por qué? Porque hay un pasaje del Nuevo Testamento que te dice por qué Abraham hizo eso. Y no era porque él antes era politeísta. ¿Alguien se acuerda? ¿Está en Hebreos? Vale, lo voy a leer, ¿vale? Dice Hebreos 11 del 17 al 19. Atentos porque Abraham no dudó ni titubeó de matar a su hijo. Que dices, está loco, o sea, va a matarlo. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido la promesa a su único hijo fue a él a quien se le dijo, en Isaac te será llamada descendencia. Esa es la promesa. Él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, en donde también en sentido figurado lo volvió a recibir. ¿Te das cuenta en qué basó su fe? Si mi Dios promete algo, lo cumplirá sea como sea. Así que si Dios me pide que lo mate, pero si Dios me ha dicho que es a través de Isaac, ¿pero para qué me pide que lo mate? Es que no sé, se ha olvidado. Algo hará Dios. O sea, esta fue la reacción de Abraham. Dios va a hacer algo. Porque Dios cumple lo que promete. ¿Me entendéis? Así que por eso el texto dice, Abraham dijo, pues lo resucitará. Así de claro. Lo tenía clarísimo. Este tío lo tenía clarísimo. Dios le habló, le saca de su tierra, le da un hijo teniendo 100 años el chaval y 90 a su esposa. Y como una de las promesas que le dijo fue Isaac, ahora ya no dudo más.
Ahora ya no dudo más de lo siguiente que me pide el Señor. Ya no titubeó como con Agar, la esclava. Que por cierto, titubeó, pero estuvo 11 años confiando, ¿eh? Yo ya te digo yo que a los 2 años yo ya estoy dudando, ¿eh? Madre mía. 11 años esperando a tener un hijo. Yo creo que confió bastante. Tampoco quitemos el mérito a Abraham, que el hombre confió. Pero bueno, tuvo el desliz con su esposa y luego ya esperó hasta 25 años en total fueron. O sea, esperó 14 años más después de haberla liado. ¿Vale? Así que espera 14 años y vio la promesa cumplida verdadera, que no era a través de la esclava, era a través de tu verdadera mujer. Aunque sea una vieja, vas a tener un hijo. Así que Abraham tenía a Isaac en sus manos, fue creciendo y Dios ahora me pide que te mate. En sentido de holocausto, como ya he dicho, te degollaban, desangro y luego te quemo. O sea, lo que le está pidiendo. Y Abraham dice, pues lo va a tener que resucitar. Es que me encanta, o sea, lo que dice Hebreos no lo chiva, nos está diciendo, esta fue la razón. Abraham decía, lo va a resucitar, porque como Dios me lo prometió, algo tendrá que hacer. Y no hizo falta resurrección, ¿por qué? Porque llegó el ángel de Jehová, el cual le proveyó de un cordero. ¿Os acordáis cuando el hijo preguntó al padre sobre el cordero? Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Y los dos iban juntos. Bueno, yo me imagino, claro, el hijo no era tonto. Papá, falta el sacrificio que está pasando, que ya hemos hecho otros sacrificios antes y ahora no hay. Y claro, yo no sé cómo fue la cena. En mi mente ahora me parece de risa de verlo, pero en el momento Abraham, por mucho que obedeciera con fe, voy a matar a mi hijo, ¿sabes? O sea, me parece una locura. Así que efectivamente Dios proveyó. Y Abraham estaba en la tierra de Moria. No es del Señor de los Anillos, por si alguien conoce, que me encanta, pero no, ojalá fuera esa, pero no. En vez de matar a su hijo, sale un corderito y lo mata en su lugar, como ya hemos leído. Y le dicen, tus descendencias serán benditas todas las familias de la tierra. Y os hago una pregunta, ¿con quién hablaba Abraham? ¿Con quién hablaba? ¿Con quién estaba hablando en este momento? Con el ángel de Jehová. Estaba hablando con el ángel. Y os hago una pregunta más teológica. ¿Quién es el ángel de Jehová? ¿Cómo? Dios mismo y es Jesús. Para ser más técnicos teológicamente, el Hijo, Dios Hijo preencarnado. Así que, qué grande es Dios de dejarnos estas cosas escritas, estas joyitas. Porque en esa zona geográfica, en Moria, en ese lugar, no es exactamente, o sea, bueno, como si estuviera ahí la cruz, en ese mismo punto, en esa zona geográfica de Moria, Abraham iba a entregar a su hijo, pero como he dicho, nuestro Dios no es un Dios pagano. Dios no pide matar a su hijo. Nuestro Dios es el único Dios verdadero. Y no iba a dejar que se hiciera tal barbaridad de entregar a un niño. Si lees el Antiguo Testamento, esto es algo que Dios dice que es detestable, que le daba asco. Porque las naciones de la época lo hacían. Y por eso cuando hubo una conquista y el Señor trayó juicio a ciertas naciones, esas naciones mataban a sus hijos vivos. Un bebé de 1 año, quemarlo vivo. Y Dios decía, qué asco me da eso. Yo soy un Dios justo y santo. Y por eso decía, no os corrompáis, y también trajo juicio acabando con esas naciones. No quería que su pueblo se corrompiera. ¿Y sabéis qué? Lo hizo, ¿eh? Si leéis la historia de Israel, se corrompieron y acabaron matando a sus hijos también los de Israel por no hacer caso a Dios. Como siempre. Así que el hijo de Abraham no murió, pero en el lugar llamado Dios proveerá, el único que iba a morir era el que estaba hablando con Abraham. ¿Os habéis fijado? Es impresionante. El único hijo que iba a morir era el Hijo de Dios. Que por cierto, es hijo, pero Dios. Es que Dios, a veces me dicen algunos, es que Dios qué malo, mandó a su hijo a matar. Si el hijo era él, es Dios también. O sea, sí, mandó a su hijo, pero el hijo era Dios, así que no te me quejes, que Dios. ¿Te vas a quejar de que mi Dios haya venido a morir por tus pecados y los míos? Como dice José Mota, somugroso de pecado que estás. Pero el caso, dice en Isaías 53, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros, sobre él. Jesús es Dios, el único que puede perdonar pecados. Ya lo dice la Biblia y lo dicen hasta otras religiones. El único que puede perdonar pecados es Dios. ¿Quién será Jesús para perdonar pecados? Dios. ¿Cuánta evidencia tenemos para confiar en Dios?
Es desgarrador, es increíble. Abraham es llamado por Dios, Abraham tiene un hijo a los 100 años, Dios lo cumple, le promete una bendición de la tierra entera, le bendijo. Y en ese mismo lugar geográfico se cumple esa promesa que le dijo a él. Porque le dijo que a través de Isaac serán benditas todas las familias de la tierra. Al ver estos pasajes solo puedo ver que creemos en un Dios que cumple sus promesas. Y yo quiero que hoy te vayas con 2 puntos, ¿vale? Si te has olvidado de todo lo que te he dicho antes, quiero que te vayas con 2 puntos. Nuestra fe está basada en la evidencia de un Dios que se da a conocer. Escúchame bien. Nuestra fe está basada en la evidencia de un Dios que se muestra, que se da a conocer a sus criaturas por misericordia y que cumple lo que promete. Ese es mi Dios. No un Dios que se queda ahí en lo alto. Cuando a mí me hablan del sufrimiento, ¿por qué Dios permite el sufrimiento? Yo, pero tú sabes que Él se hizo hombre y fue torturado en una cruz. Cualquier otro Dios es un mindundi, a mí no existe, pero que se ha quedado ahí en el cielo. Mi Dios viene a la tierra y se hace hombre y es torturado. ¿Alguien ha estudiado la tortura romana? ¿Sabes lo que le hicieron? Bueno, en fin, no me quiero enrollar con ese punto, pero repito, nuestra fe está basada en la evidencia de un Dios que se da a conocer y un Dios que cumple lo que promete. Y esa evidencia nos hace caminar y aunque no vemos por dónde vamos, tenemos una evidencia previa que me hace caminar. O sea, Dios en esta vida no te hace caminar a ciegas, sino has visto que yo soy confiable, confía en mí cuando ahora te pido cosas que vas por el camino y no sé para dónde voy. Pero tengo una evidencia previa, ¿me entendéis? Para mí es tan sencillo como una madre, un padre. Hijo, no hagas esto, ¿qué tal? El hijo se da el coscorrote, se cae y luego aprende y luego, vale, voy a hacer caso a mi madre porque me ha dicho otra cosa que no tiene nada que ver con la anterior, pero tuvo razón en esto. A lo mejor en la siguiente también la tiene. A veces los padres también se equivocan, ¿eh? Pero bueno, en fin, perdón. Es que aún no tengo hijos, ahora lo puedo decir. Cuando ya tenga hijos no lo diré. Entonces, tenemos una evidencia previa que nos hace caminar. Así que no es fe ciega, es fe en base a las evidencias de un Dios que se muestra. ¿Vale? Así que punto número 1, fe basada en evidencias de un Dios que cumple. Y el segundo punto está relacionada con la pregunta del principio, ¿vale? El primer punto, una fe en evidencia y un Dios que se muestra y que cumple lo que promete. Perfecto. ¿Te acuerdas que te preguntaban qué promesas estás confiando? Os lo he preguntado al principio. ¿Cuáles son las promesas que están moldeando tu vida hoy? Porque siempre hay algo que Dios dice en su palabra que tú lo tienes en tu mente. Y moldea tu manera de ver a Dios, moldea tu manera de caminar. Y te he dicho, ¿estás confiando en ellas? ¿Estoy confiando en esas promesas que Dios me deja en su palabra? Porque viendo tantas evidencias de que Dios cumple lo que promete, y te acabo de dar muchas, en mi opinión, viendo que Dios prometió salvarnos, viendo que lo cumplió en Jesús, Jesús nos hizo una promesa. Y en esta promesa es la que yo quiero que tú hoy confíes. ¿Vale? Yo te da evidencia de cómo Dios cumplió todo lo que le prometió a Abraham, se cumplió. En ese mismo monte, en esa misma zona geográfica, iba a venir el Hijo de Dios para morir por mis pecados y cumplir la promesa de Abraham. Otra promesa cumplida, Dios que cumple lo que promete. Y atentos, este pasaje a mí me quedo loco. Hechos 1:11. Dice, entonces aquellos dos le dijeron, hombres de Galilea, ¿qué hacen ahí mirando al cielo? Estaban ahí empanados mirando al cielo. Acaban de ver que Jesús fue llevado al cielo, para así como se ha ido, un día volverá. Te lo repito. Acaban de ver que Jesús fue llevado al cielo, pero así como se ha ido, un día volverá. Yo ya me puedo morir tranquilo. No sé si estás entendiendo la idea del mensaje. Yo quería que hoy te vayas con la evidencia abrumadora, como te he repetido, y voy a ser un pesado, Dios cumple lo que promete. Para después llevarte a una de sus últimas promesas, que se llama Maranata. La conocemos todo, ¿no? Bueno, significa el Señor viene, ven Señor, es un clamor. Y yo te hago una pregunta, ¿cómo cambiaría nuestra vida si confiáramos en esta promesa como Abraham confió en Dios? ¿Cómo cambiaría mi perspectiva el saber que Jesús va a volver cuando estoy sufriendo? ¿Cómo cambiaría? Te he dicho que promesas moldean tu vida, porque si tú verdaderamente confías en algo, cambia tu manera de ver la vida. Cambia. En base a información, si sabes que te vas a tomar la medicina, sé que la medicina es buena para mi vida. En base a la promesa verdadera de un Dios que cumple, saber que eso se va a cumplir, a mí me trae paz. ¿Cómo cambiaría mi manera de ver el mundo? ¿Cómo cambiaría mi manera de ser peregrino? Porque somos peregrinos. Déjate de independencia, Cataluña, España. Bueno, si la quieres,
perfecto, pero que eres algo más que eso. Me da igual qué nacionalidad seas. Eres algo más que eso, mucho más importante, de una patria celestial. ¿Cómo cambiaría mi manera del trabajo que escoges? ¿Por qué escojo el trabajo que escojo? ¿Cómo cambiaría mi vida si tengo esa promesa de que mi Dios va a volver a buscarme? Y confío plenamente, Jesús volverá. Yo no sé vosotros, pero esto es miel para mis oídos. Porque cuando estoy reventado y todo va mal, yo digo, mi Jesús va a volver a por mí. Cuando yo no puedo más, mi Jesús va a volver a por mí. Cuando veo que el mundo da asco, pues el mundo da asco, digamos lo que digamos, echarle la culpa a lo político y la culpa nuestra también. El mundo hay injusticia y nos da una rabia. Dios hará justicia también cuando venga. ¿Habéis pensado? Nos quejamos de Dios, pero no te preocupes que Jesús va a venir a hacer justicia. Y si no lo hace ya, es para que te salves. O sea, Jesús está siendo paciente para que todo aquel que en Él cree sea salvo. Porque si le pedimos justicia, bueno, viene ya y nos fulmina a todos porque somos malos, somos injustos y pecadores, ¿me entendéis? Si está esperando impaciente, es porque en su primera venida vino en modo misericordia, y en la segunda vendrá en modo a llevarse a los suyos y a juzgar. Así que de tanta injusticia que nos quejamos, no te preocupes que Jesús va a cumplir. Así que, como te he dicho, saber que estoy reventado, que todo va mal, pero Jesús hizo algo por mí y que un día me vendrá a buscar, a mí me da paz. Cuando dudo de la bondad de Dios, cuando me pasan cosas que no entiendo en esta vida, ¿por qué Dios permitiste esto? ¿Por qué Dios has permitido que me pase esto en mi vida? Pues no lo sé, pero sé que un día volverá. Y sé que un día nos hará un cuerpo nuevo, no más dolor, no más llanto. Y si me voy a quejar a mi Dios porque no es bondadoso, mira a su Hijo en la cruz crucificado. Esta está vacía porque Jesús resucitó, pero ahí estaba clavado, torturado. El Dios del universo comprende mi dolor, más que ningún otro Dios. Así que cuando yo dudo de la bondad de Dios, yo voy a la promesa maranata. Mi Cristo volverá, me va a restaurar este mundo que está hecho polvo por mi culpa y va a traer un nuevo mundo. No aquí, bueno, te quejas, bueno, pues son 50, 60, 70 años de sufrimiento, pero luego viene la eternidad. No sé, yo prefiero que Dios me salve de la eternidad que me dé aquí todos los milagros que le pido, que ojalá que me los dé, claro que sí. Pero si no me los da, ya tengo el más importante, que es vida eterna. Así que confiemos en el Dios que cumple promesas, hermanos. Prometió que Abraham tendría un hijo, lo cumplió. Prometió bendición a través de su descendencia, lo cumplió en Jesús y en esa misma zona. Murió por los pecados de la humanidad y hizo una siguiente promesa, que volvería por su pueblo. Si no eres pueblo, te hago una pregunta. ¿A qué estás esperando a que te adopte? A lo mejor muchos de aquí nos creíamos que somos cristianos, pero a lo mejor no lo somos, ¿eh? A lo mejor no hemos creído de verdad. Y tú no eres hijo aún. ¿A qué estás esperando? A creer en Jesús como tu Señor y Salvador. Él quiere adoptarte como hijo. Él te ama. ¿Cuánta más evidencia necesitas? Bueno, tiene la tierra, que dice la Biblia que también es evidencia suficiente para decir hay un Dios aquí. Y tienes estas que te he dicho en la Biblia y la histórica. El otro día, escucha, esto me encantó. Leí una carta que le hacía el sobrino a su emperador romano. Emperador romano. No te estoy hablando del alcalde de San Boi. No, te estoy hablando del emperador romano. ¿Y sabes lo que decía en esta carta de Plinio, el joven? Decía que los cristianos en el 112 ya adoraban a Jesús como a un Dios. A veces me dicen, pero es que Jesús se lo inventaron, que era un Dios, no sé qué. Y yo en el 112 ya había un emperador romano diciéndole al emperador, diciendo, oye, ¿cómo manejo los cristianos? Porque tal, y es que adoran y alaban a Jesús como un Dios. Desde el principio la iglesia ya entendía quién era Jesús. Increíble. Me pareció una evidencia histórica brutal. Que el sobrino del emperador que llevaba una región le pregunte al emperador de Roma y ya diga que los cristianos en el 112 adoraban a Jesús como Dios. Porque lo adoraban, porque murió en una cruz. Así que quiero acabar leyendo el pasaje de Hebreos, ¿vale? Dice, todas estas personas, que habla de los héroes de la fe, entre ellos Abraham, dice, murieron creyendo lo que Dios les había prometido. Y aunque no lo recibieron lo prometido, lo vieron desde lejos y lo aceptaron con gusto. Creyeron ya en ese Salvador, en ese Mesías que iba a venir. Dice, coincidieron en que eran extranjeros y nómadas aquí en este mundo. Extranjeros y nómadas en este mundo. Dice, es obvio que quienes se expresan así esperan tener su propio país allí.
Si hubieran añorado el país del que salieron, bien podrían haber regresado. Sin embargo, buscaban un lugar mejor, una patria celestial. Por eso Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Nuestro Jesús, que era albañil o carpintero, la traducción se puede traducir por albañil o carpintero, está preparándonos un lugar ahí en el cielo. Qué gráfico me parece hasta que su oficio sea albañil. Bueno, nosotros hemos visto cumplir su promesa y queda una segunda parte. Y esta segunda parte no como las películas. Tranquilo. Que las segundas partes son malas, ¿no? Dicen, esta no. Esta no. Esta segunda parte es su segunda venida y en esta segunda venida será increíble. El Dios que te creó lo verás cara a cara. Y yo quiero que confíes hoy en eso, y yo también. Necesito recordarme esto todos los días. Cuando sufro, cuando me va bien, cuando dudo de Dios, cuando vienen pruebas, cuando vienen tentaciones del diablo, que el diablo solo quiere que caigas, yo tengo que ir a la promesa y decir, mi Dios volverá. Yo soy su pueblo y me va a venir a buscar. Así que, Maranata, voy a hacer una oración y ya casi estamos, ¿vale? Padre, gracias por este día, gracias Jesús por... Bueno, me hubiera dado miedo que hubiera acabado mal lo de Abraham e Isaac, pero gracias porque tu plan estaba ya dejarnos esta joyita y que el pueblo de Israel pudiera comprender que el día de mañana Jesús vendría y moriría por ellos, Señor. Gracias por dejarnos estos en ejemplos tan gráficos y cómo tú nunca tuviste la intención de matar a Isaac o que Abraham matara a Isaac, ¿no? Gracias, Señor, por ese ángel que es el mismo que habla y que era Jesús y estaba ya diciéndole que iba a proveer y era él mismo el que iba a proveer y ¡buah! Es que este pasaje es increíble, Señor. Te damos gracias por dejarnos, como dice Juan, ¿no, Señor? Que estas cosas han escrito para que creamos. Gracias por dejarnos tu palabra, gracias por dejarnos Génesis 22 para poder hoy reafirmar nuestra fe y decir, creemos en ti, cumple lo que prometes, Señor. Te pedimos que aumente nuestra fe, Señor, porque aunque queremos confiar como Abraham y que en base a nuestra evidencia previa, todo lo que nos digas ahora, obedecerlo, a veces dudamos, Señor, nos cuesta entenderte, nos cuesta entender todas tus decisiones, pero hoy queremos humillarnos un día más y decir, Señor, tu plan es mejor que el nuestro, tú estás en control, tú eres soberano y vas a hacer, no sé, estás sobrando, no sé cómo, pero lo veo una y otra vez y cuando espero lo acabo viendo, pero Señor, ayúdame a confiar porque como dice, creo que era con el centurión, no, tengo fe pero dame fe, así que te pedimos lo mismo como iglesia, Señor, tenemos fe ya en ti, pero aumenta nuestra fe, Señor, para poder ver las maravillas que deseo que hagas aquí en Santa Coloma, Señor. Deseo ver gente que no creía en ti y ahora es salva, Señor. Así que te clamo con fe que por favor, Señor, tú obres en esta iglesia para que evangelicemos, para que hablemos de tu nombre y para que personas que se iban de camino al infierno tú los rescates. Y no solo los rescates, sino los llames hijos. Y les des esta bendición tan grande, Señor. Quiero ver eso en mi iglesia, quiero ver eso en mí, quiero ver eso en mis hermanos, Señor. Quiero ver que seamos personas de fe, que te obedecemos y tú bendices grandemente como Abraham. No a lo mejor económicamente, que siempre estamos pensando en te obedezco y bendición económica, sino esa bendición espiritual, ¿no? De paz, de gozo, de amor y sobre todo de la herencia que ya tengo, que esa, ahí sí que tengo asegurado manjares y todo lo bueno que va a haber en el cielo, Señor. Así que nada, te pido por último que nos ayudes a ayúdanos a memorizar esta promesa, Señor, el Maranata. Ayúdanos a tener en nuestra mente que vas a volver y que esto nos traiga paz y que esto nos traiga consuelo. Por favor, Señor, que no me olvide, que soy olvidadizo, que no me olvide de tus promesas y que confíe en ellas y que ellas moldeen mi vida, mi manera de ver las cosas y mi manera de amar y todo mi entorno, Señor. Así que te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.